Muchas gracias. Gracias a Fundesa, a su presidente Juan Carlos Páez, a Peter Closs, presidente del comité organizador, al indispensable Juan Carlos Zapata y por supuesto a todos ustedes por estar aquí con nosotros. También quería dar la bienvenida y darle las gracias por su presencia a ministros del actual gobierno, ministros designados, dignatarios, miembros del cuerpo diplomático, embajadores. Y si ustedes me permiten, quisiera identificar un embajador, mejor dicho, una embajadora. Está aquí en la sala María Teresa Romero, que es la representante de Juan Guaidó, el presidente electo y legítimo de Venezuela. Ese aplauso es para ella y para lo que representa, que es la libertad de nuestro país. Antes de comenzar la conversación con ustedes, quería hacerles una confesión personal. Esto de hablar a una audiencia tan grande como la de ustedes forma parte de... He tenido varias experiencias en mi vida profesional haciendo esto. Yo doy conferencias como parte de mi actividad profesional, así que he superado el miedo escénico y el pánico escénico, etcétera, los nervios. Pero hoy es diferente. Hoy estoy nervioso porque hay, no por ustedes, sino porque hay dos personas en la sala que me ponen muy nervioso, que son mis nietas chapinas, cuya opinión puede ser muy severa. Ellas tienen 4 y 6 años, así que ya... Acabo de cometer un acto de populismo infantil. Y les vengo a hablar de populismo, les vengo a hablar, tratar de diseccionar qué significa. Todos lo usamos a diario, es una palabra, un concepto que ya forma parte de nuestra conversación en muchas partes del mundo, ¿no? Muchas personas suponen que es una ideología, pero realmente no lo es. De lo que les voy a hablar es cómo el populismo es una receta, es una táctica para obtener el poder y retenerlo. Entonces, pensando cómo podía añadir yo valor a la conversación sobre populismo, decidí que iba a hablar de lo que yo llamo las 3 P igual a C. Las 3 P son la polarización de la sociedad, la posverdad, esta confusión en la que nos encontramos de no saber qué es verdad y qué es mentira, y el populismo. Estas 3 cosas están al servicio de C. C es el continuismo, es llegar al poder y quedarse. Según la Real Academia Española de la Lengua, si ustedes buscan qué quiere decir continuismo en español, la Academia dice que es la situación en la que el poder de un político se prolonga sin indicios de cambio o renovación. Entonces, la manera de llegar al poder y quedarse en el poder es utilizando este instrumental que ofrece la polarización, la posverdad y el populismo. Y voy a hablar brevemente de cada una de estas 3 cosas. La polarización, ustedes la entienden, existe en todas las sociedades. Piensen solamente, hoy en día, cojan los periódicos y piensen lo que está pasando en el Reino Unido, en Israel y en España. Estos son países de altos niveles de ingresos económicos, son democracias, tienen división de poderes, por lo tanto, libertad de prensa, propiedad privada, y sin embargo, ¿qué les pasa? Que no logran formar gobierno. El juego político está tan trancado que no pueden formar gobierno. España va a tener ahora su 4ª elección en 4 años. Están tan divididas estas sociedades que se han vuelto ingobernables. El espectáculo que nos dan el Reino Unido es realmente deplorable y es un ejemplo extremo. Esta es una de las democracias constitucionales más antiguas del mundo, si no la más antigua, y sin embargo no logran ponerse de acuerdo para gobernar.
Ahora, no son solamente estos países ricos, esta polarización extrema que divide la sociedad, que hace que los políticos creen coaliciones en contra de otros y así se entranca el juego y no se pueden tomar decisiones. Esto lo encontramos, lo vemos en Tailandia, en Kenia, en Italia, por supuesto en Venezuela, en Perú, lo que está pasando hoy en día en Perú, lo que está pasando hoy en día en Ecuador. Lo que está pasando también en cierta medida en Colombia. En fin, hay una epidemia de polarización. Yo escribí un artículo que se llama La globalización de la polarización. Si ustedes pasean por el mundo y pintan de un cierto color los países donde hay una polarización que tranca la capacidad de gobernar y el juego político, el mundo van a ver que está dominado por países en los cuales se ha hecho muy difícil gobernar. Todos estos países que tienen polarización, la tienen a su manera. Se polarizan y dividen las sociedades, pero por diferentes razones. A veces es cuestiones religiosas, las divisiones religiosas, de chiitas y sunitas en Medio Oriente, por ejemplo, o ideológicas, o la situación económica, los ricos y los pobres, o el regionalismo, las ciudades y el campo, el nacionalismo, en fin, todos los países son polarizados, cada quien es polarizado a su manera. Pero ¿qué tienen en común todos los países polarizados donde la situación se tranca? Tienen un líder carismático que se aprovecha de la situación y contribuye diariamente a dividir a su sociedad. Y la divide entre nosotros y ellos, y con eso aumenta su continuismo. Y esto lo estamos viendo, lo hemos visto ciertamente con Hugo Chávez, lo hemos visto con Rafael Correa, en su momento lo vimos con el general Perón y después con Eva Perón. En fin, alrededor del mundo sobran los ejemplos donde un líder acumula apoyo, simpatías y sustento a través de la profundización de las divisiones en su sociedad. La polarización como tema de la política ha existido siempre, ha existido desde que la política es política. Lo que pasa es que en el siglo XXI ha adquirido nuevos carices. Uno, naturalmente, es la tecnología digital. Las redes sociales exacerban, profundizan, amplifican las diferencias. Y estas redes sociales, con frecuencia, son manipuladas por actores externos, los amplificadores de discordia. Y ahí pasan cosas insólitas. Hemos visto, por ejemplo, un país muy polarizado, como dije, España, durante todos los eventos que tienen que ver con Cataluña, había una masiva actividad en los medios sociales, en las redes sociales, y se descubrió que un número importantísimo de esos eran bots que venían de Rusia o de Venezuela. Entonces, y en Estados Unidos, como ustedes saben, hubo una masiva intervención de Rusia, documentada y certificada por todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, de que el Kremlin, bajo la supervisión, la tutoría directa del presidente Putin, intervino en la campaña electoral del 2016 y esa campaña electoral, esa intervención, muchas veces lo único que buscaba era crear diferencias, crear y profundizar los conflictos sociales. Y claro, este uso de las tecnologías digitales y de la manipulación lleva a esta gran paradoja del siglo XXI, esta cosa que llamamos la posverdad. Hoy, esta paradoja es que hoy, más que nunca, la información es más fácil de conseguir, más barata de conseguir, más cómoda de conseguir que nunca antes. Con 2 clics en su computadora consiguen toda la información. Pero al mismo tiempo que tenemos toda la información que necesitamos, estamos más confundidos que nunca. Nos cuesta muchísimo saber qué es verdad. Mucha información, pero no sabemos realmente su calidad. Alan Rusbrinberg fue hasta hace poco el director del Guardian, que es un periódico británico muy respetado. Él ha dicho esto: hemos descubierto que la sociedad no puede funcionar
si no nos podemos poner de acuerdo sobre qué es un hecho real y qué no lo es. No se pueden tener debates, o leyes, o tribunales, o gobernabilidad, o ciencia, si no hay acuerdo acerca de cuál es un hecho real y cuál es falso. Esto también viene exacerbado por la búsqueda del continuismo, porque los datos, los hechos, la verdad, las estadísticas, las evidencias son muy incómodas para los poderosos, para los populistas. La principal arma de un populista es la mentira. Y quienes son los que producen datos, evidencias que cuestionan esas mentiras son muy incómodos para los poderosos. Hay un ejemplo fantástico que cuando se estaba en el Reino Unido, y uso el Reino Unido muy deliberadamente porque, repito, es una de las democracias constitucionales y de las democracias más maduras y avanzadas del mundo. Y están enredados por el Brexit, por la decisión de divorciarse de Europa. Un grupo de los más prestigiosos economistas británicos hizo un informe sobre los costos y las consecuencias que tenía el aprobar el Brexit. Y se lo llevaron al Parlamento. Allí uno de los ministros de ese momento, que se llama Michael Gove, simplemente lo vio, no lo leyó mucho y muy displicentemente dijo: los británicos estamos hartos de los expertos, hemos tenido suficientes los expertos, no los necesitamos. Y resulta que, bueno, después se descubrió que quienes promovieron el Brexit, quienes ganaron por un pequeño margen el referéndum del Brexit, lo lograron primero gracias a la intervención de agentes de potencias extranjeras que diseminaron información falsa, pero también a la deliberada uso de mentiras por parte de quienes los promovieron. Y también porque quienes votaron por Brexit lo hicieron sin tener muy claro qué era eso. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque al día siguiente de la votación, cuando se anunció que por 4% había ganado el Brexit, en Google, en el Reino Unido, la frase más buscada es ¿qué es Brexit? O sea, quienes votaron por Brexit solo sabían que estaban votando contra los políticos, los de siempre, y no se informaron bien y votaron a favor del Brexit. Muchos de ellos de las zonas que más consecuencias negativas van a tener si de verdad va adelante la separación del Reino Unido de Europa. Descalificar, deslegitimizar, calumniar a quienes trabajan con datos, con hechos, con evidencias, son constantemente parte de los trucos, de las tácticas que usan los poderosos. Pero no son solo los expertos los que molestan, no son solo los científicos que tienen datos que pueden contradecir lo que dicen los políticos. Los blancos, las más normales, los objetivos más normales de los ataques de quienes descalifican a quienes usan evidencia son los periodistas. Hay claramente un debate importantísimo sobre medios de comunicación social, sobre el rol. Todos sabemos que hay periódicos deshonestos, periódicos cuyo reportaje y trabajo está al servicio de intereses políticos, de intereses económicos, que hay periodistas venales que se venden sus reportajes a cambio de dinero. Es fácil hacer la lista de críticas a los medios de comunicación. Sin embargo, nada de eso compensa por el hecho de que una sociedad democrática, una sociedad libre, debe tener medios de comunicación independientes, libres, sin miedo de que los periodistas por decir algo puedan ser castigados, en algunos casos asesinados. Y esto, por supuesto, contribuye muchísimo a los políticos a crear una atmósfera negativa, cuestionadora, despreciativa de los periodistas. Recientemente, solo hace pocas semanas, Donald Trump dijo esto: estos animales de la prensa, sí, son animales,
Son de los peores seres humanos que uno jamás podrá encontrar. Fake news, fake news. Los periodistas son terriblemente deshonestos. Esto lo dijo Donald Trump. No solo lo dice en sus discursos, sino que lo ha tuiteado 600 veces. Si ustedes ven la lista de tweets de Donald Trump, van a encontrar que este tipo de denuncias es frecuente. También es frecuente que él diga mentiras. El Washington Post tiene una unidad dedicada a confirmar y verificar las afirmaciones de Trump. Y hasta ahora, al día de ayer, la cuenta era 12,000. O sea que desde que él llegó a la presidencia de Estados Unidos hasta ayer ha dicho 12,000 mentiras. El problema no es solo con Trump. Él no solo socava la confianza de los medios en Estados Unidos, sino que ha dado un ejemplo a otros países y que otros líderes siguen. En los últimos años, más de 50 presidentes o primeros ministros en todo el mundo han usado el término fake news y lo han utilizado para justificar por qué tomaron decisiones, pasaron leyes y apoyaron normas que restringen, reprimen y limitan la libertad de expresión. Por supuesto que los periodistas y los periódicos son defectuosos y tienen problemas y muchas veces lo enfurecen a uno al ver la manera como tratan y maltratan las noticias. Pero repito, sin periódicos y medios de comunicación independientes no hay democracia. Y esto me lleva al populismo, la polarización, la posverdad, el populismo. Y lo primero que hay que decir es que hay dos mitos con respecto al populismo. El primero es que es una ideología. Bueno, no lo es, porque hemos visto gente de derecha, líderes de izquierda, de todo tipo. Hay todo tipo de populistas y eso está a lo largo de todas las ideologías. Así que no es una ideología. Y lo otro es que el populismo solo ocurre en repúblicas bananeras, que solo ocurre en países muy poco desarrollados, con poca institucionalidad, que en los países serios eso no sucede. Bueno, ambas cosas son mentiras. Primero, no es una ideología y segundo, como estamos viendo, y por eso utilicé los ejemplos de España y del Reino Unido, de Italia, por ejemplo, etc. Es obvio que el populismo no respeta las barreras de los niveles de ingreso y que hay populismo también en los países más avanzados del mundo. El populismo incluye, hay una receta, la verdad, es una receta, que hay como 10 tácticas, ¿no? La primera, por supuesto, es la polarización, de la cual ya he hablado, nosotros contra ellos. La segunda es el catastrofismo, es el énfasis en decir que todo lo que vino antes no sirve para nada, que el país no ha progresado para nada, que todo es desdeñable, que todos los que gobernaron antes eran ladrones o incompetentes, que lo que hay es una catástrofe que solo el líder populista y mesiánico puede corregir. Para eso también traen con frecuencia los enemigos internos y los criminalizan. Y entonces el debate de político y el debate de políticas se convierte en un debate judicial, donde el propósito de los gobernantes es llevar a la cárcel a sus contrincantes. Ustedes conocen los ejemplos, quizás el más notable lo deben también haber visto, y repito, Donald Trump, lock her up, en su campaña contra Hillary Clinton en su momento, uno de los lemas de sus mítines era llévenla a la cárcel a Hillary Clinton. Esto es la necesidad de identificar enemigos externos inaceptables, que no se consideran rivales legítimos, no son compatriotas que tienen otras ideas, son enemigos de la patria, cuyas ideas y cuya presencia inclusive no es aceptable. Y no solo les sirve a los populistas los enemigos internos, sino que también los enemigos externos. Los chinos, los mexicanos, los centroamericanos, las grandes conspiraciones, las grandes fuerzas. Entonces, la búsqueda de enemigos externos también es uno de los instrumentos que utilizan, y muy asociado a eso está la militarización de las soluciones. Es utilizar
es engrandecer, enaltecer y usar a las Fuerzas Armadas no en su propósito de defensa nacional, sino como parte de la lucha política. Todo esto al final termina con la idea de que los problemas son muchísimos, enormes, y quien los puede resolver no es una institución, no es un conjunto de instituciones, no es un conjunto de leyes, no es la Constitución, no son reglas, es el Mesías, es el líder populista carismático que es capaz de solucionar los problemas del país. Todo esto conduce a sociedades fragmentadas y cada vez más fragmentadas, donde inclusive grupos que deberían trabajar juntos no se pueden entender. Sociedades muy desconfiadas. Todas las encuestas sobre confianza indican que la desconfianza de la sociedad en sus instituciones, en los partidos políticos, en los empresarios, en los militares, en el poder judicial, hasta en la iglesia, la confianza ha venido bajando en todas partes del mundo. Ya la gente no cree en instituciones, cree solo en pequeños grupos de su tribu, de gente que está cerca de ellos, que comparte su vida, pero nada de instituciones más amplias. Pero al mismo tiempo que esa sociedad desconfía y está fragmentada, es una sociedad empoderada. Es una clase media nueva, es una clase media que está conectada, que sabe utilizar medios de las redes sociales, es una sociedad, una clase media. En América Latina tenemos hoy en día la clase media más numerosa que jamás ha existido en la historia. Y esta es una clase media educada, con aspiraciones, con exigencias, con necesidades de que el gobierno atienda sus necesidades rápidamente. Y eso, por supuesto, se acumula a todo lo anterior para generar sociedades muy inestables. ¿Qué hacer, dicho todo esto? Bueno, no hay soluciones, no hay una solución única, no hay una frase que resuelva el problema. Es un problema que, como hemos visto, he tratado de explicar que es un problema que tiene muchas facetas, muchos ángulos y muchos determinantes. Pero sí tengo ciertas alertas que hay que tener en mente. La primera es que hay que tener mucho cuidado con la antipolítica. Esta idea tan común y tan agradable y de decir que se vayan todos, son todos malos, son todos corruptos, nadie sirve, todos se ocupan de sus intereses personales, nadie se ocupa de la gente. Esa idea, que se vayan todos, nadie sirve, es una idea peligrosísima. Porque ciertamente hay muchos gobiernos incompetentes, hay gobiernos ladrones, hay funcionarios ladrones, pero también hay gente muy decente, que es patriota, que está luchando por mejorar a su país. Lo otro que hay que cuidar es a los charlatanes. Estamos viviendo en la época de oro de los charlatanes. Los charlatanes siempre han existido, los que venden ideas y productos que son falsos, que hacen promesas falsas. Siempre han existido, pero nunca tan poderosos como hoy, porque hoy son charlatanes digitales. No necesitan ir a una plaza a gritar a favor de lo que están vendiendo, sino que tienen las redes sociales. Entonces es muy interesante ver cómo en una sociedad es tan desconfiada, sin embargo, si a alguien le llega un mensaje de un charlatán que ha logrado convencerlo y seducirlo, pues inmediatamente lo retuitea, lo pone en Facebook, le pone likes, Somos muy descuidados con nuestra higiene de comunicaciones digitales. La otra cosa con la que hay que tener cuidado es con la intolerancia, lo que ya he hablado. La idea de que los rivales políticos son enemigos mortales no legítimos y que tienen ideas que no vale la pena ni siquiera oír. Eso, por supuesto, llega un momento en que tranca las sociedades y conduce a lo que hemos visto, lo que está pasando. Y luego hay un proceso importantísimo, largo, lo mencioné hace 10 años, cuando vine a ENADE hace 10 años, pero que sigue vigente, que es que las sociedades últimamente están teniendo demasiados habitantes y muy pocos ciudadanos. Esta no es una idea mía, esta es una frase de un filósofo político, y es verdad, es fácil ser ciudadano
pero termina siendo muy costoso, porque uno puede perder la libertad, puede perder la prosperidad, puede vivir en ambientes. Los populistas y los autócratas se nutren de ciudadanos descuidados, de habitantes descuidados, apáticos, desinteresados, desinformados. Es necesario hacerse dueño del país, es necesario sentirse ciudadano, con todos los derechos que le da a uno el ser ciudadano, pero también con todos los deberes. El deber de informarse, el deber de participar, el deber de activarse. La democracia no es gratis. La democracia requiere de ciudadanos informados que participan, que se activan, que trabajan en conjunto con otros por mejorar a su país. Quiero terminar brevemente con breves reflexiones sobre Guatemala. Guatemala, hay países que tienen sus momentos. Y yo tengo una intuición que no puedo justificar de que en estos momentos Guatemala tiene un momento positivo. Hay una convergencia de factores domésticos e internacionales que se están uniendo para crear una gran oportunidad para este país. Y tengo infinitos ejemplos. O sea, sabemos la historia trágica de este país, las guerras, la política dura, la miseria, la desnutrición. Todo eso lo sabemos. Y son tareas pendientes. Claramente es una vergüenza para Guatemala el tema de la desnutrición. Esa es una plaga que en el siglo XXI tiene solución. Países mucho más pobres que Guatemala, mucho menos institucionalizados que en Guatemala, han resuelto su problema de desnutrición. Y sin embargo, aquí hay como una especie de coexistencia pacífica con la desnutrición. Simplemente hay decenas y decenas y decenas de ONG y entidades públicas dedicadas a eso y sin embargo no resuelven el problema. Pero fuera de eso, sí creo que hay una larga lista de cosas que merecen atención y que son oportunidades. Y esto les va a sorprender. Una de las grandes oportunidades que tiene Guatemala es su mala fama internacional. La reputación de Guatemala en el mundo no es buena. Tiene mucho que ver con lo que pasó. Y tiene mucho que ver con el tema de la violencia. Pero la violencia ha venido disminuyendo, los homicidios han venido disminuyendo. Esa brecha que hay entre lo que el mundo percibe, que es Guatemala, y la realidad de esta Guatemala buena, la Guatemala pujante, la Guatemala que está aquí reunida, la Guatemala que sabe sacar a un presidente del poder sin utilizar la violencia y utilizando métodos constitucionales, la Guatemala que sabe cómo manejarse en una región muy complicada. Esa Guatemala necesita ser enaltecida, anunciada, explicada a inversionistas, a turistas, a periodistas, a sociedades civiles, a fundaciones. Guatemala necesita ser relanzada como un lugar que vale la pena conocer, donde vale la pena invertir, trabajar, buscar. Es muy interesante, me gusta venir a Guatemala varias veces al año a ver a mi familia y cuando vivimos mi esposa y yo y la familia en Washington. Cuando yo le digo a mis amigos, voy a Guatemala, es como que le estuviera diciendo, voy a una zona de guerra, estoy yendo a Siria. Yo creo que tendría mejor reacción si les digo, estoy yendo a Siria que Guatemala. Y no es cierto, no es cierto. Entonces, esto genera una oportunidad maravillosa que puede ser aprovechada y que puede llevar adelante, pero no se va a llevar adelante si lo hace el gobierno solo. Si dejan solo al gobierno, no va a pasar nada. Una de las razones por las cuales no han podido con la desnutrición es que no es un proyecto nacional. Es una cantidad de pequeños proyectos del gobierno mezclados con ONGs y ayuda internacional, pero no es un proyecto nacional. Guatemala necesita varios proyectos nacionales. Guatemala necesita poner de lado la diatriba política, el conflicto político e identificar 4 o 5, no más, temas sobre los cuales se pueden poner de acuerdo los políticos de todos los partidos
y decidir que esos temas están fuera del debate político. Que la lucha contra la desnutrición o el adesentamiento, modernización y profesionalización del sistema judicial no pueden ser motivo de debate político. Identificar 3 o 4 temas y hacerlos un proyecto nacional, un proyecto donde todos se suman, donde están todos los partidos, donde están los empresarios, donde están los militares, donde están las universidades, los sindicatos, todos, un gran proyecto nacional. Eso, para lograrlo, yo creo que es perfectamente lograble y creo que estamos viviendo en el momento que es una oportunidad única que hay que aprovechar. Hacen falta varios requisitos para que esto ocurra, pero uno de los más importantes tiene que ver con la verdad, tiene que ver con saber quién dice la verdad y quién miente. Y les voy a terminar leyendo una frase de una filósofa alemana que se llama Hannah Arendt. En 1951 ella publicó un libro, después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las atrocidades que ocurrieron, tanto de parte de los alemanes como del ejército ruso. A ella le pidieron que escribiera un libro que analizara cómo se llega a crear estos totalitarismos, el nazismo, el marxismo-leninismo, cómo pasa eso. Y ella escribió un libro que lo publicó en el 51 que dice esto, una de las cosas que dice: la persona ideal, el sujeto ideal de un régimen autoritario no es el nazi convencido o el comunista comprometido. No, son las personas para quienes la distinción entre los hechos y la ficción, lo verdadero y lo falso, ha dejado de existir. Yo creo que Guatemala ha demostrado que es una sociedad que sabe reconocer lo cierto de lo falso, lo verdadero de la mentira, los hechos. Y por eso tengo mucha fe y mucha esperanza en que veremos unos años maravillosos para Guatemala de aquí en adelante. Muchas gracias.